no tengas problemas, no haya guerra en tu vida, haya paz, paz y tranquilidad. La paz es eso. Dice que Jesús nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero en qué consiste esa paz? No es que no tengas problemas, sino que aún teniendo problemas, permaneces tranquilo, permaneces confiado. Porque cuando no tienes paz, ¿qué es lo que tienes? Tienes nervios, tienes tensión, está el mentado estrés, estás estresado, y eso hasta hace mal, porque algunos se estriñen. Así es que cuando los discípulos saludaban y decían, la paz sea contigo, te estaban diciendo que no se turbe tu corazón, que no tengas miedo. Es lo mismo que decía Jesús, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, porque yo estoy contigo. Eso necesitamos aprender y saberlo todos. No es que no tengamos problemas. Jesús dijo, yo no he venido a traer benevolencia, sino he venido a traer guerra, para que haya problemas entre unos y otros, pero ustedes tengan paz, ustedes estén tranquilos en medio de cualquier circunstancia adversa. Vamos a leer el día de hoy en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 17. Hermana Angelita, por favor, nos hace el favor de dar gracias. Ya voy para allá atrás, no piensen que nada va a ser adelante. Angelita, perdón. Buenos días, hermanos. Yo le pido a nuestro Señor que nos ayude a todos los hermanos. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos llenas de bendiciones, de salud, de trabajo. Que no falte nada en nuestras familias. Señor, aquí venimos a alabarte y a glorificarte. Tú eres santo, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, te pido por todos mis hermanos que tienen alguna necesidad. Te pido por nuestro pastor que lo llene de salud para que siga predicando de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, por todos tus cuidados, por todas las bendiciones que tienes para con nosotros. Señor, danos sabiduría para seguir escuchando de tu palabra y la llevemos a cabo. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos, por todos los pastores del mundo que predican de tu palabra. Gracias, Señor, y llénanos de bendiciones. Amén. Ahora vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 17. Leemos del versículo 20 al 22. Amén. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con adversidad, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no los veréis. Y no lo veréis. Es importante que sepamos qué es la paz, así como que estemos conscientes que es la guerra. Aquí en nuestro país, gracias a Dios, somos ajenos a saber lo que es una guerra. Realmente
lo que vivimos en México es algo muy tranquilo, con problemas sociales como hay en cualquier otro país, pero en México no hemos tenido alarmas tan tremendas como en otros países donde viven guerras, donde constantemente está habiendo desastres, y por eso no valoramos lo que hoy en día tenemos. Fíjense, esta semana estaba escuchando en las noticias el pronóstico del Popocatépetl, y salía una mujer que entrevistaban y le decían que si no les daba miedo que el Popocatépetl estaba echando fumarolas porque ellos tenían su fiesta del pueblo ahí a las faldas del Popocatépetl, y decían ellos que no, que realmente para ellos es como si el Popocatépetl se hubiera tomado una Coca-Cola y que lo que estaba haciendo era eructando, pero que no había ningún peligro. Y queda uno asombrado realmente de ver la ignorancia de la gente, porque yo sé que el Popocatépetl de alguna forma está mostrando y manifestando que tarde o temprano va a haber una erupción, pero somos tan inconscientes porque aquí en México pues no ha habido tanta alarma de erupción de volcanes, y por eso la gente toma tan confiada las cosas. Las playas, por ejemplo, ve uno que la gente está en las playas muy a gusto, tirada de panza en la arena, muy tranquilos, muy quitados de la pena. Pero yo te aseguro que los japoneses ya no están tranquilos en las playas, porque el tsunami rompió esa tranquilidad que ellos tenían, porque el mar se salió de control y vino sobre ellos una gran destrucción. Ha habido otros países donde los tsunamis han destruido todo totalmente, y la gente ya no está tranquila, ya no es tan fácil que estén en la playa muy quitados de la pena, ya ahora están cuidándose de que no vaya a haber una catástrofe, porque están conscientes de que en un momento esa paz que ellos pudieran haber tenido se puede romper, y puede venir un momento de angustia, un momento de preocupación, de grande alarma. Pero en México y los mexicanos no tenemos conciencia de ello. Por ello vivimos tan tranquilos, tan campantes, y nunca consideramos que algo pudiera suceder. Hace 2000 años que Jesús dijo eso: vendrá un día en el que van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre y ya no lo van a ver. Cuando leemos esta cita siempre consideramos que fue hace 2000 años que la gente, cuando Jesús murió, entonces iban a desear ver uno de esos días, de los milagros, de todo lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús se refería a que el reino de Dios, dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino el reino de Dios consiste en la paz y en el gozo que puede haber en el Espíritu. Estamos muy tranquilos, porque aquí no tenemos nada que nos alarme. Estamos sumamente confiados en que nuestros gobiernos, en que nuestros políticos, porque no ha habido un conato de guerra. Pero hay otros países los cuales ellos también consideraban que estaban tranquilos, y sin embargo ha venido sobre ellos guerra y destrucción. Ha venido sobre ellos algo que ha partido la tranquilidad que ellos estaban teniendo. Imagínate nada más que en los años 40, cuando los alemanes, ellos estaban disponiéndose para tener una mejor forma de gobierno, para que hubiera prosperidad y hubiera que su economía se repuntara, porque había decaído antes de los 40.
y llegó un hombre que se llamaba Hitler, y él comenzó a decir que los males de Alemania eran a causa de los judíos, que eran los judíos los responsables de que la economía estuviera tan mal, porque los judíos habían acaparado todos los comercios, ellos eran amos y señores de la economía mundial, y toda la gente comenzó a ver a los judíos como los enemigos, comenzó a ver a los judíos como los satánicos, como los malos de este desastre, de este problema económico en Alemania. Y los judíos, ellos estaban muy bien, ellos estaban haciendo comercios, ellos estaban festejando, ellos estaban muy tranquilos, cuando de repente vino contra ellos la enemistad de todo un pueblo, comenzando a perseguirlos y comenzando a llevarlos a un cautiverio. Tal vez nosotros no lo hemos vivido, por eso somos un país que hasta hoy en día, gracias a Dios, podemos decir que estamos en paz. Pero para los alemanes comenzaba también una guerra y se salió de control todo esto. Para los judíos que habían estado tan tranquilos, para sus familias, comenzó a venir un tiempo de persecución, un tiempo en el cual su persona, sus derechos humanos, sus derechos como alemanes se vieron vulnerados, se vieron atacados, y los comenzaron a robar, los comenzaron a saquear, los comenzaron a matar, y para ellos ya no había derechos humanos. Todo aquel que matara a un judío estaba haciendo un bien a la nación. Así como a veces los de Guadalajara dicen, mata a un chilango y hace un bien a la nación. Aquí es un chiste, allá era una verdad, allá era una realidad. Mata a un judío y serás alemán, serás más nazi. Y la gente tenía esa idea. Fueron 6 millones de personas, entre judíos, gitanos, testigos de Jehová, que fueron llevados a los campos de concentración. ¿Y sabes qué pasó? Que esa tranquilidad que ellos tenían, esa paz que ellos habían disfrutado durante muchos años, se vio transgredida, y ya no hubo paz para ellos. Yo te aseguro que muchos deseaban ver que esto terminara, que eso ya se hubiera terminado, para volver nuevamente a los tiempos de estabilidad, a los tiempos de paz, a los tiempos de tranquilidad. Añoraban realmente esos momentos de paz. Estaban viviendo la adversidad de la paz, estaban viviendo la guerra, lo que era la guerra, que era un desastre. Imagínate, sus casas saqueadas, sus mujeres violadas, todos sus bienes robados, y se hacían todas las atrocidades, porque en la guerra hay una ley que decía un filósofo, que en la guerra y en el amor todo se vale, todo es permitido. En la guerra no importa si es tu hija y que digas que no lo hagan, las hijas son violadas, son matadas, los niños. A los nazis no les importaba si eran bebés, ellos lo que les importaba es que eran judíos y había que exterminarlos, había que matarlos, había que destruirlos. Por eso Jesús dijo, tiempo vendrá, cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. Tú y yo tenemos ahorita uno de esos días, vivimos en paz, porque la adversidad de la paz, o lo contrario de la paz, son las guerras, son los desastres. Ahora vivimos en paz, vivimos tranquilos. Te digo, con problemas, como muchas sociedades los tienen, pero no estamos en una guerra. Gracias a Dios que hasta el momento no estamos en una guerra. Pero Jesús dijo que los últimos tiempos serían angustiosos, serían tiempos difíciles, serían tiempos de guerra, serían tiempos de persecución, serían tiempos muy difíciles. Pero aquí no lo queremos entender,
porque hemos disfrutado de la tranquilidad. Sí nos han saqueado, los políticos roban y todo ello, pero no nos están matando, no están persiguiendo a tu familia hasta ahora porque eres cristiana o porque tienes una religión diferente. Hay países en la actualidad donde se persiguen musulmanes, chiitas, mahometanos, se persiguen unos a otros. Fíjate, tenemos muy precisamente la guerra, cuando Alemania persiguió a los judíos, y que fueron 6 millones de judíos. Pero hay guerras que ni siquiera las tenemos presentes. Estaba viendo esta semana un video en el que se presentaba la guerra que hubo entre chinos y japoneses. Fue una guerra horrible, realmente era horrible. Y entiende uno por qué entre chinos y japoneses hay un rechazo, hay un odio. ¿Sabes por qué? Porque los japoneses violaron e hicieron un desastre a los chinos, los humillaron. Por eso es que en las Olimpiadas tú ahorita ves que China está marcándose como una potencia, porque ella tiene muy presente que los chinos son unos adversarios y hay que vencerlos, y la otra potencia que hay que vencer son a los americanos. Pero es un odio tremendo entre japoneses y americanos. ¿Por qué? Porque hubo un bombardeo que Estados Unidos le hizo a Japón, donde murieron miles y miles de personas en Hiroshima y Nagasaki, y se perdió su paz. Ellos estaban tranquilos y de repente les vino un desastre. Y no te creas que los japoneses ven con tan buenos ojos a los americanos. Los japoneses trataron de hacerle la guerra también a Japón, a Estados Unidos. Entonces, nosotros no hemos sufrido una guerra. Para nosotros no ha venido un desastre. Tu paz no ha sido vulnerada. Pero yo te pregunto, ¿estás consciente que en estos últimos tiempos Jesús dijo que habría tiempos angustiosos para todo el mundo? Para todo el mundo. Ahorita padecemos pequeños problemas, algunas enfermedades, alguien que choca un coche, alguien que se le pierde algo, que lo robaron. Pero ¿ya te han matado a alguien de tu familia? ¿Ya tu familia ha perdido esa tranquilidad porque está viniendo una persecución? ¿Ya ha venido, hermano? Pero sin embargo, cuando llegue vas a desear ver uno de estos días. Uno de estos días en los que todos estábamos tranquilos, en los que tal vez te vas a decir, ay, cómo me acuerdo de que los domingos llegábamos allá al parque, levantábamos nuestras manos, danzábamos, y bueno, uno que otro le daba flojera alabar a Dios porque pensaba que todo siempre iba a tener las situaciones iguales. Pero ¿qué pasa cuando nos venga alguna ligera tribulación? Que este gobierno que venga nos diga, saben que ya no pueden estar aquí, y nos eche de aquí. Entonces vamos a desear ver uno de aquellos días en los que nos reuníamos en el parque, ¿no? Vamos a desear ver uno de esos días en los que convivíamos, en los que bien o mal que tocábamos, aquí estábamos. Pero ¿qué va a pasar cuando venga algo de lo cual Dios quiere prevenirnos y decirnos? Van a pasar cosas. Para los judíos, ellos estaban comprando y vendiendo y haciendo muchas cosas, como dice ahí mismo el Evangelio de Lucas. Si continuamos, si no lo han cerrado, Lucas 17. Lucas 17, seguimos leyendo ese mismo capítulo. Lo que Jesús continúa diciendo a partir del versículo 26. Amén.
hermanos, no hermanos, no es árabe. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjate, ¿dónde fue el tsunami? Aparte de Japón. En Tailandia, en Indonesia, perdón. ¿Cómo crees que estaba? Comprando, vendiendo, haciendo muchas cosas. Algunos corriendo en la playa porque era temprano, tomándose su café al pie de la playa. Yo lo que le decía a mi esposo esta semana, oye, qué absurdo, porque qué lástima que no está mi hermano que es geólogo, pero no se puede construir edificios o nada cerca de las playas. Está establecido que no se puede construir, y sin embargo cuando ustedes van a una playa, los hoteles están pegaditos, lo más pegadito a la playa, para poder captar más turismo. ¿Y sabes que eso es un peligro? Porque si viene un temblor, un terremoto, lo primero que va a provocar es un tsunami, es una gran oleada. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un desastre. Eso ya está pronosticado. O sea, no necesitamos que nos digan que en X años va a haber un maremoto. Eso ya está considerado geológicamente. Sin embargo, está puesto en peligro la vida de mucha gente por la ambición de otros. Así como el Popocatépetl, que el día que haga erupción y que muchos no se previnieron, va a ser para ellos totalmente desastroso, como han sido muchos volcanes a los cuales se ha estudiado que hay un tiempo en el cual están en un ciclo en el que hay pequeñas fumarolas, pero está activo. Cuando un volcán no está haciendo este tipo de manifestaciones, es un volcán que está muerto, pero está mostrando que tiene actividad. Y la gente ahorita puede ver las noticias y están en una gran fiesta ahí a las faldas del Popocatépetl, gente inconsciente. Sin embargo, dice que así como en los días de Noé, la gente estaba casándose, a lo mejor unos se iban a pedir la mano, era una sociedad como la nuestra. No pienses que andaban con las manos así, que eran changos, y que andaban en la evolución de cambiar de chango a hombre. No, era una sociedad igual que la nuestra, porque Dios creó hombres, no creó changos. Entonces, en el tiempo de Noé, la gente estaba teniendo actividad como cualquiera, hasta que vino de repente. Me llamaba la atención el dato que viene en Génesis respecto a Noé. Bueno, Noé tuvo sus hijos Sem, Cam y Jafet a los 500 años. Ya ninguno de nosotros puede vivir esos años, pero él a sus 500 años era un chavo y se casó a los 500 años y tuvo a los 500 años a Sem, Cam y Jafet. A los 600 años vino el diluvio, o sea, 100 años después vino el diluvio. Y yo me ponía a pensar, bueno, nacieron a los 500 años, sin duda que yo creo que a los 50 años Sem, Cam y Jafet ya eran hombres que podían trabajar. Ellos estuvieron trabajando con su padre en la construcción del arca durante 50 años, dando testimonio de que algo iba a venir, porque en ese tiempo no necesitaban barcos, no necesitaban lanchas, y ellos fueron los padres de la navegación, comenzaron a construir el arca, y sin duda que toda la gente les ha de haber dicho, estás loco, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Para qué sirve? Pero él se estaba preparando, porque Dios le había dicho, Noé, viene un diluvio y voy a arrasar todo lo que hay, todo lo que existe. Y Noé se preparó durante, no sé si los 100 años o los 50, que ya sus hijos pudieron haber estado capaces para ayudar a su padre.
¿Y sabes cuánto tiempo duró el diluvio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No es cierto. No. Un año. Un año. Porque dice, y al año 601 de la vida de Noé, pudo salir del arca. Sí, las lluvias duraron 40 días, pero ellos no se bajaron a los 40 días, porque el agua llegaba a aproximadamente, creo que eran como 7 metros al nivel de la montaña más alta que existía. Todo el agua sobrepasó todas las montañas y eran 7 metros a nivel de la montaña más alta. Ellos no podían bajar. Y dice que tardaron mucho tiempo para que ellos pudieran, la barca se asentara en el monte Ararat. Pero para que ellos comenzaran nuevamente a tener una vida fue un año. Un año. Y todo se había destruido. Y ellos estaban, toda la sociedad estaba igual, casándose, en fiestas, a lo mejor viendo el mundial entre un equipo y otro, cuando de repente ¡pum!, vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí continuamos viendo qué es lo que dice Jesús. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Esta semana que el Señor me estaba dando esta palabra, cuando estaba precisamente escribiendo en el cuaderno sobre lo de Noé, fue algo increíble porque abrí la ventana y había un arcoíris. Un arcoíris grandísimo. Le damos un aplauso al Señor. Había un arcoíris grandísimo y le dije a mi esposa, ven a ver. Y lo vio y le digo, ¿sabes de qué estaba escribiendo? El Señor me está hablando de Noé. ¿Sabes qué significa ese arcoíris para quienes no lo saben? Es el pacto que Dios hizo con Noé al decirle, nunca más voy a volver a destruir la tierra con agua. Nunca más. Y este va a ser el pacto, que voy a dar un arcoíris para que cuando tú lo veas te acuerdes de lo que yo hice con la humanidad. Así es que quienes hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia y cuando vemos un arcoíris, ahora los homosexuales lo han tomado de su logotipo. Ay, mira qué bonito es el signo de los homosexuales. No es cierto. Es un pacto que Dios hizo para decirle al hombre, ¿sabes qué? Nunca más voy a volver a destruir la tierra con agua. ¿Pero con qué la va a destruir? Con fuego. La Biblia habla que el último juicio que Dios va a traer sobre la humanidad va a ser con fuego. ¿Y qué pasó en el tiempo de Lot? Estaban comiendo, bebiendo, comprando, edificando torres, haciendo construcciones muy altas, cuando de repente vino el fuego. Así va a ser en estos últimos tiempos. Así va a ser en estos últimos tiempos. Que muchos piensan que eso se ha venido diciendo desde muchos años, ¿sabes? La Biblia, tenemos apenas siglo pasado, si no es que 60, 70 años, que tenemos la libertad de leerla. Tenemos aproximadamente 70 años de poder leer la Biblia con libertad, porque anteriormente era algo penado por la Iglesia Católica. La Iglesia decía que la Biblia no se podía leer porque era algo que solamente tenía que hacerlo gente muy santa, y se tenía la prohibición de leer la Biblia. Las misas, que ustedes son adultos, se les ha dicho, pregúntenle a sus abuelos,
las misas se daban en latín. Hoy en día estamos teniendo la oportunidad de estos días en los que se nos habla de la palabra de Dios, como en el tiempo de Jesús. Cada domingo que tú vienes tienes la oportunidad de escuchar lo que Jesús habló. Lo que yo estoy diciendo, hermano, es solamente parte de un, ¿cómo decir? Como de un relleno. Pero tú y yo venimos aquí a escuchar lo que Jesús dijo. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos la oportunidad de escuchar uno de esos mensajes? Cuando ya no tengamos la oportunidad de reunirnos para leer la Biblia. Para muchos que piensan que no va a pasar, la Biblia lo dice. Que en los últimos tiempos, dice el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, no lo busquen. Dice, en los últimos tiempos serán angustiosos, de mucha persecución. ¿Y quién va a ayudar a su pueblo? ¿Saben quién va a ser? Un ángel. Un ángel va a ayudar a su pueblo, porque van a ser tiempos de angustia, tiempos muy difíciles. Entonces no piensen que toda la vida va a ser así. Aquellos hermanos y hermanas que no levantan las manos porque piensan que, ¡ay, qué aburrido! Cuidado, porque al mismo pueblo judío le pasó eso. Llegó a sentir que era un fastidio hacerlo, y Dios les advirtió. Hubo un profeta, el profeta Jeremías. ¿Sabes cuánto tiempo predijo antes de que viniera un desastre al pueblo judío? 23 años. Jeremías, capítulo 25. Amén. Del versículo 1 al versículo 3. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Fíjate, no lo vayas a cerrar, no vayas a cerrar tu Biblia. Vamos a seguir leyendo ahí Jeremías. Jeremías estuvo hablando a lo largo de 4 reyes, en el reinado de 4 reyes. No tuvieron larga duración, por eso fueron 4. Fue Josías, fue Acaz, fue Joacim y fue Joaquín. Fueron 4 reyes a los que les estuvo exhortando y diciendo, arrepiéntanse porque viene un juicio de Dios. Arrepiéntanse y porque viene un juicio de Dios. Pero hubo quienes no le creyeron. No creyeron lo que él había estado profetizando, diciendo que iba a venir una invasión de un pueblo que se llamaba Babilonia y su rey se llamaba Nabucodonosor. Ellos no creyeron que esto iba a suceder. Y él estuvo hablando durante 23 años. Y todos lo tomaban de loco. No le creían. Y Jeremías, si tú lees el libro de Jeremías, él externaba realmente gran amargura, porque en un momento decía, yo ya quiero dejar de decirlo porque todos me creen loco y están esperando a ver qué les digo, porque todos nada más están esperando encontrar una palabra falsa de mi boca.
para juzgarme y condenarme. Pero fueron 23 años. ¿Cuántos años estaría Noé hablando acerca del juicio del diluvio que venía? ¿50 años? A sus hijos pues durante los 100 años, porque se casó a los 500 y a los 600 vino el diluvio, pues sus hijos tuvo la oportunidad de hablarles durante 100 años, hasta que vino. ¿Cuánto tiempo nos ha estado hablando el Señor a los cristianos, a los que lo estamos buscando? Porque sin duda que hay otras iglesias que prefieren evadir estos temas, pero es delicado, porque esta es palabra de Dios. Esta es palabra del Señor. A muchos les interesa más que les hablen prosperidad y que les hablen de todo este tipo de cosas. Pero si tú te das cuenta, Jesús hablaba de los últimos tiempos hace 2000 años y decía lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y que realmente nosotros deseáramos no perder realmente estos días, que es una gran bendición. Estos son los días del Hijo del Hombre, porque los días de Jesús son de paz, son de tranquilidad. Como mexicanos realmente no tenemos ahorita ningún problema. Como cristianos estamos felices de la vida, felices, con problemas como cualquiera, pero tenemos la paz, tenemos la tranquilidad que solamente Jesucristo puede darnos. Pero ¿qué pasaría si esa paz se viera vulnerada? Yo te pregunto, hermano, ¿qué pasaría si tu país cayera en guerra? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú comenzaras a vivir una gran persecución y tus derechos como ciudadano, como mexicano, se vieran vulnerados? ¿Qué pasaría? Así Dios le estuvo diciendo al pueblo judío durante 23 años en el tiempo de Jeremías: te van a destruir, vas a ser saqueado, vas a ser llevado cautiva a otro pueblo, y todo porque no quieres oír. Por eso, hermanos y hermanas, que hemos tomado esto a veces como un juego, que lo hemos tomado como algo social, que no hemos considerado que estamos recibiendo la verdad de Dios, porque no es la verdad de Gustavo, no es la verdad del parque, no es la verdad de un centro cristiano, es la verdad de Dios. Por eso Dios lo que quiere es que nosotros seamos prevenidos. Al pueblo judío en el tiempo de la persecución en Alemania, ellos fueron advertidos. Hubo quien les advirtió que este hombre Hitler estaba loco, pero no lo creyeron, como muchos no creemos. Pero a ellos se les fue dicho que no era un hombre conveniente para el gobierno, para que llevara al país. Hay quienes predecían que este hombre iba a llevar al desastre a Alemania. Y así fue, llevó a Alemania al desastre. Dios nos está avisando que los tiempos van a ser difíciles, serán peligrosos. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder compartírselo a nuestros hijos. Pensar que los tiempos futuros van a ser de mucha armonía, de mucha paz, de mucho amor, de mucha bonanza. Yo no lo creo, hermano. Yo no lo creo. La Biblia me dice a mí algo totalmente diferente. Los políticos podrán decir muchas cosas, pero Dios dice otra cosa totalmente diferente. Nosotros tenemos que estar prevenidos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, si son 20 años, si serán 25 años, pero de que tenemos que estar prevenidos, porque en un momento la paz que tú y yo estamos viviendo aquí en México se puede venir para abajo, se puede volver un caos. Ve Egipto,
todo por un cambio de gobierno, todo lo que ha venido, ve todos los países en el oriente. Entonces, por eso dice Jesús, llegará el tiempo que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y entonces no lo verán. Tú y yo que tenemos la oportunidad de creerle, porque es lamentable que muchos pastores no creen y no quieren hablar de esto, porque las iglesias se vayan a turbar o se vayan a espantar. Pero es una gran responsabilidad, porque es su palabra. Y si yo no hablo la palabra de Dios, Dios me va a juzgar por eso. Pero si Dios me dice, habla esto, pues el Señor, encantado, vamos a hablar de esta palabra y tú mostrarás qué es lo que quieres. Por eso cuando vi la señal en el cielo, vi el arco iris, yo lo que dije, gracias porque lo estás confirmando, Señor. Si tú quieres que hable de eso, gracias, Padre. Gracias. Y ahora lo único que tenemos nosotros que hacer es creerle al Señor. Lo que continúa diciendo Jeremías: vamos a leer nuevamente el versículo 13. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a la tribu del norte, las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, fíjate, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, la voz de molino y la voz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Si tú lees al profeta Daniel, el profeta Daniel habla que estos 70 años se cumplieron. Fueron esclavos en Babilonia durante 70 años, pero ellos no lo quisieron creer, hasta que vino Nabucodonosor y los invadió. ¿Cuántos de nosotros no creemos lo que Dios nos dice? Pastores, escúchenlo, pastores que no creen, pastores que no quieren hablar la palabra de Dios, y no le hacen caso a Dios, y duro juicio realmente será contra aquellos que estén deteniendo la palabra del Señor. Por eso, aunque haya quienes puedan decir, ay, este hermano exagerado, este hermano ahora sí que se está volviendo apocalíptico, no me importa. Pero si el Espíritu Santo a uno le está mostrando lo que uno tiene que decir, uno no es más que un siervo inútil. Y tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Y si Dios nos dice, habla de esto, yo no tengo por qué tratar con Dios su palabra. Él que hable lo que tenga que hablar. Versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación con su maldad, ha dicho Jehová,
y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en un desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Para alguien que quiera corroborar que precisamente Daniel habla de estos años que se iban a cumplir, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 2. Para quienes no están relacionados con el profeta Daniel, él fue muchos años después que Jeremías. Y cuando él estaba sufriendo las consecuencias precisamente de la desobediencia del pueblo, él encontró precisamente un libro en el cual estaba escrito todo lo que Jeremías había dicho, pero que el pueblo no había querido entender. O sea que el mismo pueblo no podía decir que no lo sabían, ya lo sabían. Lo que pasa es que no quisieron hacer caso. Versículo 2 del capítulo 9. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? 70 años. Lo que Jeremías había hablado se había cumplido. Así es que lo que Jesús habló se va a cumplir. Y no podemos decir es que no lo sabíamos. Sí lo sabíamos, pero muchos no quieren hacer caso, muchos no queremos hacer caso. Ahí mismo en el versículo 11, vamos a ver por qué. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué le vinieron todos estos males al pueblo? Amén. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. O sea que simplemente, si algo llega a suceder, está escrito. No podemos decir que no lo sabíamos, ni cuáles iban a ser las consecuencias. ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Qué es lo primero que Dios nos pide que hagamos, hermanos? Pues eso lo debiéramos de tener. ¿Qué es lo que Dios pide que hagamos? Arrepentirnos. Que guarde sus mandamientos. Eso es lo que Dios pide primero: guarda mis mandamientos. Y dice, y vivirás. Pero si alguien anda haciendo cosas indebidas, pues seguramente que le van a venir tremendas cosas.
pero no puede decir, no lo sabíamos, porque al pueblo le vino todo esto, dice Jeremías, y dice Daniel, ¿por qué? Porque traspasaron las leyes, porque no quisieron cumplirlas. Es que ¿cuáles son las leyes? Ya las sabes. Guarda el día de reposo, no te hagas imágenes, ni esculturas, ni ídolos, no forniques, no adulterar, no robar, no mentir. Todos lo sabemos. Pero el pueblo no quiso hacer caso. Así es que yo quiero exhortar a aquellos que no han empezado ni siquiera desde el primer mandamiento, hermanos y hermanas que aún todavía tienen consigo ídolos, hermanos y hermanas que aún todavía tienen imágenes, que tú las tienes, a lo mejor tu familia las tiene. A veces tenemos que esperar a que Dios trate con ellos, pero Dios está tratando con nosotros. Y si tú tienes imágenes, tú no estás queriendo obedecer. Si tú sabes que hay que guardar el día de reposo y no lo guardas, no lo quieres obedecer. Por eso si vienen en tu vida tiempos de tribulación, tiempos de problemas, realmente es lo contrario a la paz. Por eso, si estamos con el Señor, vamos a tener paz. Va a haber paz en nuestras vidas, a pesar de las situaciones adversas y difíciles. Pero si nosotros estamos vulnerando, estamos violando sus preceptos y sus estatutos, créemelo, que Dios va a tratar contigo duramente. Y está escrito desde Moisés. Por eso mismo Daniel dice, está escrito en el libro de Moisés. Y Dios nos dice, ¿qué quieres? ¿Quieres bendición o quieres maldición? Yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres paz o quieres guerra? Paz. Que cuando venga la guerra estemos en paz, ¿verdad? Pero mientras, la forma realmente de tener paz con Dios es guardar sus mandamientos. Guárdalos. No tengamos a Dios por adversario, tengámoslo más bien por aliado, por amigo, por Dios, por nuestro Señor. No lo tengamos como enemigo. Leemos por último Evangelio según San Juan. Si tú ves que aún yo llego a venir todavía cojeando con problemas en mi salud, ¿sabes qué es lo que busco? La paz con Dios. La paz en verdad. Yo sé que estando en paz con Dios, Él me va a bendecir en todos mis asuntos, aun contra mis enemigos, porque dice, Él hará estar en paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y dice también que Él nos hará estar en paz contra nuestros mismos enemigos, o ellos contra nosotros, porque estamos con Él. Pero si alguien se retira, pues sin duda que va a tener guerra, va a tener muchos problemas. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Versículo 33. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, si nos ponemos de pie. No es para que salgamos alarmados, sino para que sepamos que ya el Señor nos ha avisado y que debemos estar en paz y tranquilos, que cuando sucedan cosas que la Biblia dice que han de suceder, estamos nosotros tranquilos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, que estamos... Gloria a Dios. Yo prefiero la verdad de Dios. Yo sé que la verdad puede resultar un poco cruda, porque es difícil, pero es mejor que realmente sepas la verdad de Dios y no la mentira del mundo. El mundo te puede decir, ¿sabes qué? Vamos a ser muy prósperos, vamos a tener 6 años en el que no, hombre, todos vamos a echar el dinero para el cielo, vamos a forrarnos de monedas. Como decía Salinas, no se preocupen, ya somos primermundistas. Y ahí está nuestro primer mundo. Ahí está, el pelón este nos engañó. ¿Sí? Hermanos, vendrán tiempos angustiosos, pero por eso dice el Señor, confiar porque yo he vencido al mundo. Y nos los está avisando, a lo mejor pasan 20 años, pero ya lo sabía. No puedes decir, yo no lo sabía, porque Jeremías, ¿cuántos años le habló al pueblo? 23 años. Noé, ¿cuánto le habló al pueblo? Muchos años. Jesús, ¿hace cuántos años nos ha venido diciendo esto? Hace 2000 años. Nuestra hermana Fanny trae una palabra. La gloria y la honra es para el Señor, hermano. Le agradezco al Señor porque en la semana me daba esta palabra y en las acciones de gracias me la pasé busque la y no la encontraba, pero no por algo, porque el Señor es el que habla. Dice en Hebreos 12, el 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Gloria y honra al Señor, hermano. ¿Quién nos amonesta? El Espíritu Santo, porque por eso fue dejado el Espíritu Santo, para exhortarnos. Y qué peligroso, porque hay quienes no quieren que el Espíritu Santo hable. Yo he visto iglesias, hermanos, en los que el Espíritu Santo quiere hablar y no lo dejan. No lo dejan, prefieren hablar lo que a ellos les conviene. Sí, por sus propios intereses. Pero la verdad es que a mí Dios me libre de callar al Espíritu Santo, porque traería sobre mi vida y sobre mi familia un horrendo juicio. Hay una palabra que dice también en Romanos, que dice que el enojo de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios. Hay quienes detienen la verdad de Dios, no quieren hablarla. Vean a la Iglesia Católica, deteniendo. Durante años prohibió leer la Biblia, pero ahora ya no puede, porque el Espíritu Santo está cumpliendo lo que está escrito, que iba a venir un tiempo en el cual iba a haber muchísima salvación y se iba a predicar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Todo eso se está cumpliendo. Por eso no callemos al Espíritu Santo, y si Él nos está hablando y nos está amonestando, hermanos, escuchémoslo. Es mejor realmente aquel que está avisado, dice un proverbio, ¿sí?, que el ignorante, que el ingenuo. Y Dios avisa a sus hijos lo que va y que está por acontecer. Entonces, no sabemos dentro de cuánto tiempo, pero si Él lo dijo, sin duda, que vendrá. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues estábamos viendo ahorita la palabra de Dios que es para obediencia. Yo empecé diciendo que Dios lo que quiere es obediencia y que lo obedezcamos.